¿Cómo logró Burkina Faso cambiar el rumbo de la diplomacia mundial? En septiembre de 2025, el mundo entero contuvo la respiración. Ibrahim Traoré, presidente de una nación africana que para muchos era un misterio, logró algo que parecía reservado solo para líderes de grandes potencias. Reunió a las delegaciones de Israel y Palestina en la ciudad de Amán, lejos de la sombra tradicional de Occidente. Lo que surgió de ese encuentro fue una tregua inédita de 4 meses, el periodo de paz más prolongado en más de una década. Durante ese lapso, las armas callaron y el comercio regional floreció, mientras miles de familias recuperaban la esperanza. Mientras Washington, Bruselas y Naciones Unidas acumulaban fracasos y promesas rotas, la diplomacia africana consiguió lo que parecía imposible: un respiro genuino en una de las regiones más convulsionadas del planeta. Cada semana de tregua permitió ahorros multimillonarios en comercio, seguros marítimos e inversión regional, generando una ola de estabilidad que superó cualquier expectativa. De hecho, en esos 4 meses, los países limítrofes registraron índices de crecimiento insospechados y la confianza de los mercados se disparó. La noticia sacudió los cimientos del sistema internacional. De pronto, una nación sin ejército poderoso, sin riquezas extraordinarias y sin influencia tradicional, superó a las grandes potencias. ¿Cómo fue posible? ¿Estamos ante una nueva era diplomática africana o es solo una excepción irrepetible? ¿Puede África reclamar su lugar como arquitecta de soluciones globales o fue solo un golpe de suerte? Pasar por alto lo ocurrido en Amán sería desperdiciar la oportunidad de redefinir quién puede liderar la paz mundial. Podríamos condenarnos a depender para siempre de modelos antiguos, ignorando los vientos de cambio que soplan desde África. Pero, ¿qué hizo diferente a Traoré? ¿Cómo preparó Burkina Faso el terreno para semejante hazaña? Para comprenderlo, hay que retroceder en la historia y analizar ejemplos concretos, escenarios comparables y pasos prácticos que contribuyeron al éxito africano. África, durante buena parte del siglo XX y del inicio del siglo XXI, fue relegada al papel de espectadora en los grandes acontecimientos mundiales. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, el continente fue escenario de luchas indirectas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero nunca protagonista de la solución. A pesar de la independencia de decenas de países africanos, la narrativa internacional seguía girando en torno a los intereses de las potencias. En ninguna de las grandes cumbres de paz, desde Camp David hasta Oslo o Anápolis, África fue invitada como mediadora principal. Hasta hace poco, Burkina Faso era para muchos solo un punto olvidado en el mapa de África Occidental. Con poco más de 20 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto apenas superior a los $20.000 millones, carecía de grandes recursos industriales y de armamento sofisticado. Sin la influencia de las potencias que suelen dictar el rumbo de la diplomacia global, parecía condenada a la irrelevancia. Sin embargo, la historia de Burkina Faso es un ejemplo de resiliencia. Desde la revolución liderada por Thomas Sankara en los años 80, el país ha forjado una identidad basada en la dignidad, la soberanía y la innovación social. En el año 2025, el presidente Ibrahim Traoré sorprendió al mundo. Inspirado en figuras como Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas oriundo de Ghana, Traoré entendió que el papel de África podía ir más allá de lo simbólico. Desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, lanzó una propuesta audaz. Su país sería la sede de un diálogo de paz para resolver el conflicto de Medio Oriente. Su invitación no era retórica. Era un llamado concreto, respaldado por la experiencia de décadas de conflicto interno y de superación. La reacción internacional fue inmediata y profundamente dividida. Desde Israel, la iniciativa fue recibida con escepticismo rayando en la burla. Argumentaron que una nación tan pequeña no podía comprender la complejidad de la región. Sin embargo, no era la primera vez que una nación fuera del eje tradicional intentaba mediar. En los años 90, Noruega, un país pequeño, facilitó los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos.
Pero a diferencia de Noruega, Burkina Faso ofrecía no solo neutralidad, sino también una empatía histórica única. Los líderes palestinos vieron en la propuesta una oportunidad inédita. Un espacio para dialogar sin la presión de los intereses que durante décadas han frustrado la paz. Washington y Bruselas optaron por la cautela. Algunos diplomáticos recordaron el fracaso de la mediación africana en Sudán del Sur, pero otros advirtieron que subestimar a Burkina Faso podía ser un error histórico, como lo fue subestimar la contribución de Nelson Mandela al fin del apartheid sudafricano. Por primera vez, África no era solo tema de negociación, sino mediadora. Burkina Faso desafió el rol impuesto al continente, el de receptor pasivo de ayuda o escenario de crisis. La historia se invertía. El mediador era africano, y la legitimidad emergía no del poder militar ni de la riqueza, sino de una experiencia compartida de dolor y resiliencia. Traoré apeló a un argumento imposible de desconocer: el dolor compartido. África conoce de primera mano las heridas de la colonización, la humillación de la dependencia, el esfuerzo por recuperar dignidad y soberanía. Esa empatía histórica, esa resistencia ante la adversidad, se convirtió en el fundamento moral de su propuesta. No era solo diplomacia, era una invitación a reconocer el sufrimiento como puente genuino hacia la paz. Un ejemplo revelador fue el proceso de reconciliación nacional en Ruanda, tras el genocidio de 1994. Allí, las gakacas, tribunales tradicionales de justicia restaurativa, ayudaron a sanar heridas profundas. Traoré se inspiró en esas experiencias para construir una metodología africana de diálogo: escuchar primero, hablar después, sanar antes que castigar. El riesgo era monumental. Si la apuesta africana fracasaba, confirmaría los prejuicios sobre la supuesta incapacidad del continente para liderar procesos globales. Pero si triunfaba, redefiniría para siempre la jerarquía de la diplomacia mundial, abriría puertas a nuevas alianzas económicas y políticas, e inspiraría a una generación africana decidida a exportar soluciones, no solo a importarlas. La incertidumbre crecía mientras el mundo entero observaba. Aún así, Traoré no estaba dispuesto a retroceder. La primera reunión en Ouagadougou estaba a punto de comenzar. La verdadera ventaja africana: no intereses, sino credibilidad. Ibrahim Traoré consiguió lo que muchos consideraban imposible. No lo hizo con el peso de la economía ni con armamento, sino con la neutralidad de África. Burkina Faso no tiene intereses directos en Oriente Medio, ni carga con un pasado de colonialismo o intervenciones en la región. Esa distancia le otorgó una legitimidad moral que Occidente había perdido tras décadas de fracasos y promesas incumplidas. La experiencia sahélica también jugó un papel esencial. Burkina Faso conoce la guerra, la fragmentación y el dolor colectivo. Traoré recurrió a la memoria viva de su pueblo, marcado por la violencia y la superación, para tender puentes entre israelíes y palestinos. No hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia, y eso desarmó resistencias que antes parecían inamovibles. En el pasado, otras naciones han intentado mediar en conflictos lejanos, como Finlandia en la Guerra Civil de Indonesia, o Suiza en las negociaciones nucleares con Irán. Sin embargo, la diferencia de Burkina Faso radicaba en la humildad y la ausencia de intereses ocultos, lo que generó una confianza genuina entre las partes. Pero la empatía no bastaba. Traoré forjó nuevas alianzas, sobre todo con Rusia y China. Ambas potencias vieron en la iniciativa africana una posibilidad para reconfigurar el tablero mundial. Apoyaron la mediación, aportando recursos logísticos y cobertura diplomática, haciendo contrapeso a la presión de Estados Unidos y la Unión Europea. Burkina Faso supo usar, en silencio, su oro y su uranio como palancas. En los años recientes, el país se había convertido en proveedor clave para industrias tecnológicas y energéticas, sobre todo en Asia. Aunque su economía es pequeña, su influencia en mercados energéticos y financieros es más real de lo que parece. Así demostró que hasta los países modestos pueden inclinar la balanza si manejan bien sus activos. La estrategia fue meticulosa.
15 días de negociaciones en Amán, divididos en 3 fases. Primero, Traoré apostó por la empatía, compartiendo la historia de su país. Luego, dedicó varios días a escuchar, permitiendo que cada parte expusiera su dolor sin interrupciones, creando un clima de respeto poco común en estos foros. Finalmente, priorizó soluciones humanitarias inmediatas, corredores seguros, intercambio de prisioneros y mecanismos para la reunificación familiar. El resultado sorprendió al mundo. Los acuerdos de Amán establecieron un alto el fuego supervisado por la Unión Africana, el primer intercambio de prisioneros en muchos años y la apertura de corredores humanitarios protegidos. El impacto fue palpable. Durante 4 meses no hubo víctimas civiles, y la región ahorró casi $5.000 millones en costos humanitarios y pérdidas económicas. Hubo precedentes históricos de éxito inesperado en mediaciones internacionales. Por ejemplo, en 1978, el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin firmaron la paz bajo la mediación de Estados Unidos en Camp David. Pero la diferencia ahora era la procedencia del mediador. Un país africano que nunca había ejercido tal rol de liderazgo global. Sin embargo, el precio del éxito es alto. El avance de Traoré lo convierte en blanco de sabotajes y presiones de quienes han dominado la diplomacia global. El fracaso, en cambio, supondría un descrédito duradero para toda la diplomacia africana. Por eso, cada paso fue medido, y cada palabra, calculada con precisión. Pero la verdadera prueba aún no había llegado. Mantener la paz sería mucho más difícil que alcanzarla. Traoré lo sabía, y el mundo entero lo observaba. Cuanto más atacaban la iniciativa africana, más crecía su legitimidad. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso mantenía la tregua más prolongada en el conflicto entre Israel y Palestina. Esta hazaña desató una operación de sabotaje sin precedentes por parte de potencias occidentales. Campañas mediáticas, oleadas de desinformación y presión diplomática incesante intentaron desacreditar no solo a Traoré, sino a toda la propuesta africana de mediación. El precio fue devastador. Un atentado fallido contra Traoré sacudió Ouagadougou, cobrando la vida de su amigo de la infancia y principal arquitecto de las negociaciones. Lejos de rendirse, Traoré transformó ese dolor en un llamado moral. Si África podía resistir, podía inspirar. Sus palabras encendieron una chispa colectiva, y la tragedia se volvió causa común en el continente. La respuesta africana fue inmediata y poderosa. Desde Dakar hasta Addis Abeba, gobiernos y movimientos sociales organizaron vigilias y foros, reafirmando que el liderazgo africano ya no era una excepción, sino un derecho histórico. En Europa y Medio Oriente, la percepción sobre Traoré comenzó a cambiar. Líderes y ciudadanos debatieron abiertamente el valor de una mediación africana, y algunos gobiernos admitieron por primera vez que la paz ya no era un logro exclusivo de Occidente. Los mercados captaron el mensaje. Empresas aseguradoras internacionales, que durante años habían aumentado primas ante cada sobresalto en Medio Oriente, comenzaron a reducir costos al comprobar la solidez de la tregua. El comercio regional mostró signos de estabilidad, corredores logísticos reabiertos, embarques protegidos bajo la garantía moral de Burkina Faso. Incluso grandes fondos de inversión empezaron a hablar del factor Traoré al evaluar riesgos y oportunidades. A nivel simbólico, Traoré se transformó en emblema de soberanía africana y resiliencia ante la adversidad. Su liderazgo trascendió la diplomacia y movilizó una esperanza colectiva. Universidades africanas y medios internacionales acuñaron el método Traoré. Empatía, escucha activa y legitimidad histórica como herramientas de negociación. Esta fórmula desafió la tradición y abrió nuevos caminos para resolver conflictos globales. Sin embargo, el riesgo seguía latente. Si Traoré caía, todo el avance podía desmoronarse en cuestión de días. Si resistía, África consolidaría un espacio irreversible en la diplomacia mundial. Naciones que nunca antes habían buscado alianzas con Burkina Faso, ahora deseaban su interlocución,
y la opinión pública africana exigía protagonismo real en los asuntos globales. ¿Estamos ante un destello momentáneo o el inicio de un cambio estructural para África y el mundo? Es momento de repasar el legado de Traoré y las oportunidades inéditas que se abren para el continente. Traoré ya no era solo un presidente, se había convertido en símbolo y catalizador de una nueva era africana. Ahora, el desafío era sostener este liderazgo y convertir la esperanza colectiva en transformación duradera. El modelo africano de paz es mucho más profundo que el caso Traoré. Lo que inició como un gesto audaz en Amán se ha convertido en una revolución silenciosa, transformando la diplomacia en todo el continente y marcando un antes y un después en el escenario global. La histórica tregua impulsada por Burkina Faso fue solo el primer paso. Pronto surgió el Instituto Africano de Paz, dedicado a formar mediadores y rescatar tradiciones ancestrales de diálogo. Aquí, la teoría se vive en carne propia. Quienes egresan han experimentado la resolución de conflictos desde la raíz, aprendiendo que sanar heridas es tan vital como firmar acuerdos. Centros de diálogo florecen ahora en Nigeria, Sudáfrica, Egipto y Kenia. Cada uno adapta la sabiduría local a desafíos actuales, desde tensiones étnicas hasta disputas internacionales. Líderes de toda África encuentran en estos espacios la oportunidad de hablar, escuchar y transformar, donde la palabra pesa más que el poder militar. La influencia africana ya cruza fronteras. Países de Europa del Este y regiones de Asia Central estudian este modelo, buscando alternativas a los métodos occidentales que privilegian la prisa y los resultados inmediatos. El mundo observa cómo, en África, el éxito se mide por la profundidad de las heridas sanadas, no solo por el número de tratados firmados. La diferencia es fundamental. La negociación africana prioriza la dignidad mutua y las relaciones humanas. Aquí, el respeto supera a la imposición, y la reconciliación es el corazón del proceso, muy lejos de los arreglos temporales que solo ocultan las fracturas. Este renacer diplomático ha cambiado la mentalidad de la juventud africana. Por primera vez en generaciones, los jóvenes no esperan salvadores externos. Están creando sus propias respuestas, y ahora las exportan. El orgullo africano se basa menos en la riqueza mineral y más en la sabiduría y resiliencia forjadas durante siglos de adversidad. África demuestra que su mayor tesoro no yace bajo tierra, sino en la capacidad de escuchar, mediar y reconstruir la confianza. Frente al riesgo de ser marginados una vez más, los africanos apuestan por convertirse en protagonistas de un nuevo orden global. Si el continente abraza este momento, puede convertirse en un pilar esencial para la paz internacional. La pregunta es inevitable. ¿Cómo debemos responder, como comunidad global y africana, ante este cambio histórico? El pulso de la historia late ahora en África. Todo depende de si el continente sabrá sostener y expandir este nuevo liderazgo. África ya no mira desde la barrera. Hoy diseña el porvenir. Lo que hemos vivido no es solo un logro diplomático aislado. Es la prueba palpable de que el continente africano ha dejado de ser espectador para asumir el papel de arquitecto del cambio mundial. Cuando Ibrahim Traoré alcanzó la tregua más extensa entre Israel y Palestina en más de 2 décadas, no solo rompió moldes, redefinió el tablero de la diplomacia internacional. Por años incontables, el mundo creyó que la paz se construía con el poder económico o militar de Occidente. Pero fue la empatía, la memoria histórica y una autoridad moral nacida de la adversidad lo que permitió a Burkina Faso lograr lo impensable. África demostró que tiene voz propia, una voz que no repite esquemas heredados, sino que ofrece perspectivas frescas y soluciones forjadas en la resiliencia. Ignorar este movimiento sería cerrar los ojos ante la historia mientras se escribe. Nos encontramos ante un punto de inflexión. Quienes decidan no mirar, perderán la ocasión de ser parte de una era distinta, donde las alianzas no se tejen solo en Washington o Bruselas, sino también en Ouagadougou, Addis Abeba y más allá. África, ahora, no solo negocia la paz, crea redes de cooperación,
abre puertas a innovaciones sociales y económicas, y demuestra que los sueños de una generación pueden materializarse. La lección es clara. Nadie rescatará a África, porque hoy es África quien ofrece respuestas. Este cambio no solo abre nuevas rutas políticas y comerciales, también inspira a un continente entero a dejar de esperar y comenzar a liderar. El ejemplo de Traoré desafía a jóvenes, gobiernos y visionarios a mirar más allá de los límites impuestos y a creer que es posible crear y exportar paz, desarrollo y dignidad. Hoy más que nunca, el mundo necesita voces audaces y acciones disruptivas. Tú puedes sumarte a esta narrativa. Comparte, participa y ayuda a que el mensaje de una África protagonista llegue aún más lejos. El futuro no se escribe solo. Se construye con cada decisión, con cada acción y con cada historia que elegimos contar. Y así, el eco de Amán resuena mucho más allá de sus murallas, como una invitación a repensar el papel de África y a comprender que, en la nueva era que comienza, nadie tiene el monopolio de la paz. El continente africano ha demostrado que la humildad, la resiliencia y la empatía pueden ser las armas más poderosas para transformar el mundo. Ahora, la historia nos pide a todos elegir. ¿Seguiremos mirando de lejos o nos atreveremos a ser parte de este renacimiento?